Capítulo 4. Más allá del código, la modificación de genes. El descubrimiento del código genético ha abierto todo un abanico de posibilidades en el campo del tratamiento de enfermedades y patologías de origen genético. Nos hallamos en un momento en el que es posible modificar el ADN y editar los genes con un nivel de precisión nunca antes imaginado. Tal y como hemos visto en los capítulos anteriores, el código escrito en nuestros genes puede sufrir modificaciones que, tras ser interpretadas, creen esas proteínas aberrantes que están detrás de las mutaciones causantes de los procesos tumorales, así como de los problemas musculares, metabólicos, de crecimiento. Gracias al descifrado del ADN, la ciencia ha conseguido identificar tales mutaciones, paso previo para actuar en consecuencia y desarrollar programas de prevención y curación. Hoy en día, secuenciar y estudiar el ADN ya es una actividad casi rutinaria. Cada uno de nosotros puede tener secuenciado su genoma en menos de 24 horas y, con ello, saber qué tipo de alteraciones se presentan en nuestros genes y cómo eso puede llegar a afectar a nuestra salud. Existen más de 10.000 enfermedades genéticas incluidas en la información que se encuentra en las células de los seres humanos. Muchas de ellas se manifiestan desde el nacimiento, otras lo hacen en momentos posteriores, y otras aumentan la predisposición a padecer un determinado tipo de dolencia. Actualmente ya es posible la identificación de mutaciones en el ADN causante de diversas patologías. Lo que puede ser muy útil a la hora de asesorar a pacientes con antecedentes de enfermedades familiares, ya que esas mutaciones pueden haber sido heredadas y estar impresas en su propio ADN. Conocerlo a tiempo nos dará las claves para prevenir su aparición o favorecer un diagnóstico temprano. Pero las posibilidades que brinda haber descifrado el código genético no se limitan solo a la lectura y diagnóstico de las enfermedades genéticas, sino que van más allá al permitir editar la molécula de la vida, esto es, crear nuevos segmentos de ADN o modificar el nuestro propio para contribuir a sanar enfermedades. Se han generado en laboratorio microorganismos cuyo genoma se ha alterado de tal manera que pueden producir proteínas humanas tales como la insulina o la hormona de crecimiento recombinante, de las cuales hablaremos con más detalle en este mismo capítulo. Incluso se ha logrado algo que promete grandes logros en la investigación del futuro. Nos referimos a la edición de los propios genes contenidos en diversos tejidos de un ser humano. Actualmente, tenemos en nuestras manos la posibilidad de erradicar las enfermedades genéticas gracias a la nueva técnica de edición de genes, el CRISPR. Esta técnica ha abierto un amplísimo campo de investigación que nos permite eliminar o sustituir secuencias de ADN mutadas por sus homólogas sanas. Ya existen resultados esperanzadores con animales de laboratorio en los que enfermedades como la distrofia muscular de Duchenne o determinados tipos de cáncer han tenido un pronóstico favorable. Pero no todo acaba aquí. ¿Y si fuésemos capaces de cambiar el código genético, hasta ahora universal, para introducir en él nuevos caracteres que la naturaleza no ha seleccionado? Ya se han producido los primeros estudios in vitro con resultados positivos que de generalizarse permitirían fabricar proteínas con nuevos componentes. Sin duda, la puerta está abierta a nuevos tratamientos impensables hasta hace unos años, desde las técnicas gracias a las cuales podemos encontrar mutaciones en nuestros genes hasta las que nos permiten solucionarlas. En el horizonte comienzan a vislumbrarse nuevas terapias, retos y esperanzas. Prevenir desde los genes. Como hemos dicho, cada día, a cada momento, estamos expuestos a agentes mutágenos que provocan cambios y alteraciones en nuestro ADN. Estos cambios pueden llegar a generar mutaciones perjudiciales que alteran la información contenida en nuestros genes y que por ello nos pueden hacer más susceptibles a padecer una determinada enfermedad. La ciencia ya está preparada para detectar estas mutaciones, gracias a numerosas técnicas entre las que se incluye la secuenciación directa de nuestros genes, para así poner remedio o favorecer la prevención, especialmente en enfermedades como el cáncer. Sin embargo, no todas las mutaciones en las regiones codificantes de nuestros genes generan problemas a la hora de traducirse en proteínas. Cuando una célula identifica que su ADN ha incorporado una mutación en una región esencial que puede llegar a ser perjudicial, se pone en marcha un complejo programa de suicidio celular llamado apoptosis, que acaba con la vida de la célula antes de que potencialmente pueda convertirse en una célula maligna.
pero en otras ocasiones este proceso de suicidio celular no se activa correctamente y la célula acumula mutaciones en su genoma. En este caso, como comentamos en el capítulo anterior, si la mutación afecta a la línea germinal es posible pasarla a la descendencia. Conocemos dos casos especialmente relevantes de tumores hereditarios o familiares, el cáncer de colon y el de mama. Determinados tipos de cáncer colorectal son causados por el llamado síndrome de Lynch, conocido como cáncer colorectal hereditario y que presenta mutaciones en los genes MSH2, MLH1, MSH6 y HPMS2, los cuales codifican proteínas implicadas en la reparación del ADN. Cerca del 3% de los casos de cáncer colorectal se deben a este síndrome, y las personas que lo padecen tienen muchas más probabilidades de presentar cáncer colorectal o de endometrio, en el caso de las mujeres, especialmente a una edad más temprana, antes de los 50. Las personas con síndrome de Lynch también tienen mayores probabilidades de presentar otros cánceres, incluido el cáncer de ovario, estómago, hígado, riñón, cerebro y piel. También se ha detectado que las mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2, ya citados anteriormente, están relacionadas con cánceres hereditarios, en este caso de mama y ovario. Han sido numerosos los estudios encaminados a encontrar mutaciones en estos genes y, con ello, poder proporcionar consejo genético, ya que sabiendo el lugar exacto donde se localiza la mutación en una determinada familia, será mucho más fácil identificar su presencia en familiares que aún no han desarrollado el proceso tumoral. Tanto BRCA1 como BRCA2 pueden presentar numerosos tipos de mutaciones que afectarán directamente a la interpretación que nuestras células hacen de la secuencia de tripletes siguiendo el código genético. La mayoría de esas mutaciones provocan cambios en la pauta de lectura debido a inserciones o deleciones de nucleótidos. Un ejemplo es el caso de la mutación del codón 23 del exón 2 de BRCA1, en el que se observa con frecuencia una deleción de un par de bases contiguas, el par G. Dado que esto ocurre al inicio de la lectura, la eliminación de estos dos nucleótidos genera una proteína aberrante. El hecho de que el complejo BRCA no sea funcional ocasiona que en el ADN se acumulen roturas y otras alteraciones que pueden desembocar en un proceso tumoral. Como se ha indicado, estas mutaciones ya se pueden detectar secuenciando los genes. Desde que en 1980 el bioquímico británico Frederick Sanger desarrollase el primer método de secuenciación basado en la fragmentación de las largas cadenas de aminoácidos presentes en las moléculas de proteínas para después recomponer la estructura completa de forma manual. La rápida mejora de las técnicas de secuenciación en el ámbito de la medicina molecular ha hecho avanzar de manera espectacular la calidad del diagnóstico genético. Para cada tipo de enfermedad existe un grupo de genes susceptibles de presentar mutaciones que son los que se secuencian en cada caso, reduciendo así la necesidad de una secuenciación de todo el genoma. Con la llegada del siglo XXI, entró pisando fuerte en el campo de la biotecnología una técnica de secuenciación del ADN que está acelerando y abaratando la búsqueda poblacional de mutaciones. Se denomina Next Generation Sequence, NGS, y permite secuenciar un genoma completo en menos de 24 horas con una altísima fiabilidad en la lectura. Con ello, podemos tener miles de genomas secuenciados que es posible comparar para establecer correlaciones entre mutaciones en el ADN y patrones de salud o enfermedad. Esto abre un nuevo campo en la medicina preventiva, ya que conociendo el genoma de una persona y analizando sus variantes génicas y sus mutaciones, podremos establecer mapas de posibles enfermedades o patologías que nuestro ADN señale como más probables, pudiendo actuar en consecuencia con una medicina preventiva clara. Para ello se analizan determinadas variantes en nuestro genoma que pueden darnos claves de nuestra condición física y metabólica. Sin ir más lejos, conocemos que el gen ACTN3 puede estar implicado en la resistencia física. En este caso, la pérdida de función de este gen genera una ventaja, ya que en ausencia de esta proteína las fibras musculares presentan mayor resistencia aeróbica, si bien la velocidad se ve disminuida. De hecho, los deportistas de élite presentan en un elevado porcentaje este gen mutado, con su consiguiente pérdida de función. La mutación más común es la que presenta el triplete 577, en el que una simple mutación de cambio de base,
en la que una C es sustituida por una T, hace que el aminoácido arginina, CGA, se sustituya por un codón stop, UGA, lo que genera una proteína incompleta, ya que finaliza prematuramente su síntesis. El descifrado de nuestro código genético ha conseguido que conocer información como esta, con un simple test genético, sea ya una realidad. Ensamblar nuevo ADN. Gracias al profundo conocimiento que la ciencia nos ha brindado en cuestión de codificación en nuestro ADN, hemos sido capaces no solo de leer el genoma a través de su cifrado en tripletes, sino también de modificarlo y editarlo a voluntad. A lo largo de la historia, a medida que aumentaba el conocimiento sobre lo que nuestro ADN dicta, también era mayor la urgencia de aprender a modificar esas órdenes. En los inicios de la genética moderna, los primeros organismos modificados genéticamente fueron productos agrícolas, con el fin de mejorar sus características. Pero esta modificación era al azar. Durante la historia hemos sido eficientes realizando estas selecciones, pero sin entender cómo funcionaba el proceso en su totalidad. De hecho, en la década de 1960, cuando ya se sabía que la radiación provocaba mutaciones en el ADN, era común en los laboratorios el bombardeo indiscriminado de semillas para crear mutaciones al azar y así cambiar, también al azar, las propiedades de esas plantas. Se generaban mutaciones, roturas, mutaciones puntuales, de lesiones en los genes de las semillas, creándose así algunas variedades, como las de la mazorca de maíz, que hoy siguen comercializándose. Este bombardeo generaba cambios en los nucleótidos que daban lugar a nuevos codones o nuevas pautas de lectura que, tras ser leídas en sus tripletes correspondientes, generaban nuevas proteínas. En la mayoría de las ocasiones estos cambios no producían organismos viables o, de producirlos, no eran más aptos que los primeros. Esta mutagénesis al azar fue pronto sustituida por un proceso en el que se puede dirigir el tipo de mutación deseada en una proteína mediante la manipulación del ADN. Para ello se usan pequeños fragmentos de ADN artificial sintetizados en laboratorio y en los cuales se incluye la mutación que queremos perpetuar en el ADN. Estas mutaciones suelen ser pequeños cambios de nucleótidos que generan cambios en los codones codificantes, lo cual da lugar a cambios de aminoácidos que varían la secuencia de la proteína. No solo esto, sino que hemos sido también capaces de introducir genes en el interior de organismos de otra especie, generando así organismos transgénicos. Y es que el conocimiento del lenguaje del ADN, el código genético, es el primer paso para desarrollar una tecnología con la cual sea posible cortar y pegar genes, incluso editar el texto contenido en nuestro genoma. La tecnología capaz de realizar estas modificaciones es la ingeniería genética, y en las últimas décadas ha favorecido el avance de la investigación aplicada a la sanidad humana y a la cura de enfermedades. Por otra parte, la utilización de proteínas recombinantes como productos terapéuticos, vacunas y herramientas en ensayos de diagnóstico se extiende cada día más. La tecnología del ADN recombinante. El hecho de que el código genético sea universal nos ofrece un sinfín de posibilidades, ya que si insertamos un fragmento de ADN de una célula de otra especie, este se expresará, es decir, transformará la información en las proteínas necesarias para su funcionamiento y desarrollo. En la década de 1970 se comenzaron a realizar experimentos que consistían en insertar pequeños plásmidos, diminutos fragmentos circulares de ADN, en el interior de las bacterias, los cuales les conferían propiedades muy concretas, fundamentalmente de resistencia a antibióticos. Fue entonces cuando se demostró que transferir un gen de un organismo a otro era posible. Hoy en día, gran parte de la industria biotecnológica se basa en la producción de microorganismos recombinantes capaces de producir elevadas cantidades de proteínas. Es la llamada tecnología del ADN recombinante. El procedimiento es teóricamente sencillo. Se usan células vivas como pequeñas fábricas de proteínas en miniatura, mediante la transferencia de genes en su interior. Así, la tecnología de ADN recombinante requiere introducir el gen de interés en un sistema que propicie la replicación y transcripción del gen dentro de una célula viva, por lo general una bacteria no patógena. En este caso, el gen debe unirse a un vehículo que nos permita introducirlo en dicha bacteria y permitir su expresión. Para ello, el gen se selecciona mediante el corte con enzimas de restricción,
se purifica y se une al vehículo. Estos vehículos suelen ser plásmidos, fragmentos relativamente pequeños de ADN circular que contienen las secuencias necesarias para la replicación y la transcripción del gen. Así, el gen se une mediante enzimas ligasas al plásmido cortado previamente con las mismas enzimas de restricción. El tipo de plásmido que se utilizará para clonación molecular depende en la elección del organismo huésped, el tamaño de ADN que será clonado y de la manera en la que el ADN foráneo será expresado. Una vez generado el plásmido con el gen de interés, se introduce en una bacteria que se dividirá, copiando en cada división el plásmido y dando lugar a grandes cantidades de ADN y proteína. Todo este proceso es posible ya que la bacteria es capaz de leer el ADN del mismo modo que lo hace una célula humana, utilizando el código genético universal. Quizás uno de los ejemplos más relevantes de la tecnología del ADN recombinante, por su amplio uso a nivel mundial, sea la ya citada de la insulina recombinante, inyectada a millones de pacientes diabéticos cada día. A comienzos del siglo XX, Frederick Grant Banting y Charles Best, dos científicos de la Universidad de Toronto, Canadá, descubrieron que la insulina era la hormona necesaria para tratar a pacientes diabéticos, por lo que comenzó a suministrarse insulina porcina, previamente purificada, para salvar la vida a estos pacientes. Sin embargo, esta proteína causaba fuertes efectos adversos cuando era suministrada a humanos, ya que al ser una proteína exógena, contra la que el sistema inmunitario podía formar anticuerpos, algunos pacientes desarrollaron fuertes alergias. Frederick Sanger, en 1958, obtuvo la secuencia de los 51 aminoácidos de la insulina, tras más de una decena de años estudiándola, lo que permitió dejar de utilizar la insulina animal. De la secuencia de aminoácidos. Y siguiendo el código genético de manera inversa, de aminoácido a triplete, podría saberse con exactitud su secuencia genética. Hoy, la insulina humana se produce dentro de células de Escherichia coli en grandes tanques de cultivo. Este no es el único ejemplo en el cual utilizamos fragmentos de ADN humano para introducirlos en microorganismos y que generen la proteína que codifican. Es también el caso de la hormona de crecimiento humana, HGH, actualmente utilizada en casos de hipo y acondroplasia, llamada vulgarmente enanismo, y para aumentar la tasa metabólica en atletas. Esta se produce también en células de Escherichia coli y posteriormente es purificada para su administración a pacientes cuya glándula pituitaria, situada en la base del cerebro, genera cantidades insuficientes. Antes de que la hormona recombinante estuviera disponible, la hormona para uso terapéutico era obtenida de las glándulas pituitarias de cadáveres. De hecho, fue en 1956 cuando el endocrinólogo Maurice Raven aisló la HGH de cadáveres humanos y de monos. Pero su acción terapéutica no fue la esperada, ya que muchos de los pacientes a los que se les suministró desarrollaron la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, un trastorno cerebral degenerativo. El descubrimiento del código genético hizo que se pudiera mapear esta proteína en nuestro genoma, copiarla y producirla a gran escala. La ingeniería genética hizo posible utilizarla terapéuticamente sin complicaciones. Otro importante avance de la medicina, generado tras conocer más en profundidad el código genético, fue la creación de la vacuna contra la hepatitis B recombinante. La vacuna se basa en la inoculación de un pequeño trozo de la superficie del virus que provoca la reacción del sistema inmunitario, el cual genera anticuerpos que se establecen en la circulación sanguínea. Por lo general, los virus atenuados que se inoculan como vacunas se consiguen del cultivo in vitro del propio virus patógeno. Se da la circunstancia de que el virus de la hepatitis B es un poliovirus del ARN que no se puede cultivar in vitro. Por ello, fue necesario obtener los genes del virus de la hepatitis B para producir, a partir de ellos, las proteínas víricas sin necesidad de cultivar el virus en sí. El aislamiento de uno de los genes víricos que codifican para la cápside y su posterior donación en un plásmido fue uno de los hitos en la historia de la medicina. El hecho de conocer cómo los organismos vivos expresamos y damos sentido a la molécula de ADN ha permitido a la ciencia ir un paso más allá para buscar soluciones a los fallos de codificación que los seres humanos podemos presentar y que desembocan en enfermedades en ocasiones mortales. La terapia génica. Además de permitirnos leer y entender los fallos que pueden presentar nuestros genes,
conocer el lenguaje de la molécula de la vida, el código genético, también nos ha llevado a ser capaces de reparar aquellas secuencias del mismo que contienen errores. Si esta reparación se lleva a cabo en las células de un organismo vivo para revertir algún fallo en el ADN, se denomina terapia génica. En la actualidad, estamos asistiendo a las primeras fases del desarrollo de este tipo de terapia que modifica lo más íntimo de nuestras células, los propios genes, afectando directamente al lenguaje del ADN, revertiendo o corrigiendo errores para sanar enfermedades. Son ya muchos los ensayos clínicos que, modificando la información del ADN mediante las reglas que rigen nuestro código genético, han tenido resultados esperanzadores. Alteraciones como la diabetes, SIDA, insuficiencia cardíaca, alteraciones hepáticas, distrofias, arteriesclerosis y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer presentan un horizonte de curación cada vez más próximo. La terapia génica clásica requiere una transferencia de genes sanos a células enfermas, de manera que los genes introducidos sean expresados en la cantidad adecuada. Estos genes, por lo general, se insertan en los cromosomas y se expresan como uno más del genoma. Esto se ha empezado a llevar a la práctica en ensayos para tratar la enfermedad de Alzheimer, la cual afecta a más de 50 millones de personas en el mundo. Las líneas de trabajo emprendidas en los laboratorios de biomedicina molecular comienzan a dar buenos resultados en este campo. Uno de esos estudios, llevado a cabo por científicos del Imperial College de Londres, ha conseguido distribuir el gen PGS1A en las células cerebrales de modelos de laboratorio con síntomas de Alzheimer. Al expresarse, PGS1A aumenta la detoxificación de radicales libres de oxígeno en el cerebro de estos pacientes, retrasando la aparición de los síntomas. De hecho, los ratones tratados en las primeras etapas de la patología evolucionaron de manera muy favorable, siendo capaces de realizar tareas de memoria igual que los ratones sanos. En esta terapia clásica, el gen insertado se integra en el genoma y se expresa en el tejido correspondiente. Esto confiere numerosas ventajas, ya que el gen así incluido puede perpetuarse por replicación en cada división celular, obteniéndose una expresión estable a largo plazo. En los tejidos formados por división activa de células, las investigaciones se centran en la capacidad de dirigir estos genes a las células madre, las cuales son las causantes de formar todas las células de un determinado tejido. Si logramos modificar a nivel genético las células madre, estaremos reprogramando en última instancia todas las células diferenciadas del tejido. No obstante, la integración cromosómica tiene también importantes inconvenientes debido a que hasta ahora la inserción suele ocurrir casi al azar, es decir, el gen insertado puede hacerlo en diversas regiones del genoma. En algunos casos, los genes insertados pueden no expresarse debido a su inserción en regiones silenciadas. Pueden también insertarse en regiones del genoma donde rompan la correcta lectura de otros genes, provocando en estos casos la muerte de la célula o, más grave aún, la aparición de enfermedades como el cáncer. Para evitar esta situación, los laboratorios de medicina molecular han optado por la terapia génica ex vivo, lo que ofrece la oportunidad de seleccionar las células en las que la integración ha tenido éxito antes de su readministración al paciente. De hecho, los primeros ensayos de terapia génica llevados a cabo con éxito se realizaron con células cultivadas ex vivo para poder seleccionar las células en las que la inserción había sido la correcta. Los pacientes fueron niños con inmunodeficiencia combinada grave, conocida por su sigla en inglés, SCID. En esta patología, las dos copias de la enzima adenosina desaminasa, ADA, están mutadas, de modo que producen proteínas no funcionales, lo que provoca la acumulación de desoxiadenosina. A determinadas concentraciones es tóxica, provocando la muerte de los linfocitos T del sistema inmune, lo que genera una inmunodeficiencia severa que deja al organismo expuesto ante todo tipo de agentes infecciosos, por lo que en numerosas ocasiones nos referimos a estos pacientes como niños burbuja, ya que deben mantenerse aislados del exterior. Se han identificado más de 70 mutaciones en ADA que dan lugar a los síntomas de la enfermedad, la mayoría de las cuales son mutaciones de cambio de aminoácido, missense, situadas en los exons 2 y 7 del gen. En este caso, un nucleótido cambia por otro, por lo que a la hora de interpretarse según las pautas de nuestro código genético, se genera un cambio de aminoácido que derivará en una proteína aberrante.
Un ejemplo lo encontramos en la mutación ALA329-Val, notación que indica que en la posición 329 de la proteína ADA existe una sustitución del aminoácido alanina por valina. Vemos en este ejemplo que un simple cambio en un nucleótido puede traer consecuencias fatales para el organismo. La terapia genética clásica introduce el gen sano, pero es incapaz de corregir la mutación original. Por ello, la transferencia de genes tiene importantes limitaciones y no es aplicable en cualquier tipo de enfermedad genética. Se debe tener en cuenta que la naturaleza de la mutación causante de la enfermedad es de pérdida de función. Como en el caso de la SCID, donde el defecto podría ser corregido por la introducción del gen no mutado para restablecer la función de la proteína si ésta se expresa correctamente. Por el contrario, las mutaciones de ganancia de función, como la aparición de una nueva proteína mutante o de un producto tóxico, que son características de algunas dolencias de tipo dominante, no pueden ser tratadas añadiendo genes normales y necesitarían de otras estrategias más difíciles de llevar a cabo, como el bloqueo específico del gen mutado o la corrección dirigida de la mutación. En la investigación por conseguir una terapia genética eficaz, ha habido varios intentos para bloquear la función de genes activos de manera aberrante. Un ejemplo de ello lo encontramos en la acondroplastia, un tipo de enanismo causado por la actividad excesiva del gen FGFR3. Este gen gobierna la traducción de una proteína implicada en la conversión del cartílago en hueso durante el crecimiento. Si esta proteína actúa de manera muy activa, el cartílago se convierte rápidamente en hueso durante el periodo de crecimiento, impidiendo el desarrollo óptimo del individuo. El mal funcionamiento, en exceso, del gen FGFR3 se debe a una mutación puntual, que la mayoría de las veces se localiza en la posición del codón 380. Las primeras aproximaciones terapéuticas se basaban en dar fármacos inhibidores de la proteína FGFR3, pero la verdadera terapia de esta y muchas otras enfermedades tendrán que pasar por la eliminación de la mutación en la molécula de ADN, volviendo a establecerse así las instrucciones genéticas y ORR. Ectas. Pero ¿cómo conseguir cambiar de manera dirigida un único nucleótido en el océano que representan los 3.200 millones de nucleótidos de nuestro genoma? Esta visión de buscar la aguja en un pajar es hoy posible gracias a una herramienta que sin duda cambiará el futuro de la terapia genética y quizá la de la propia evolución humana. Hablamos de la ya citada técnica de edición genética CRISPR-Cas9, cuya denominación metafórica ha sido la de tijeras moleculares con GPS capaces de localizar con infinita precisión la secuencia no deseada y eliminarla o sustituirla por otra en buen estado. La revolución CRISPR. El descubrimiento de CRISPR-Cas9 ha sido uno de los más brillantes hallazgos que la ciencia básica nos ha brindado. A principios de la década de 1990, Francisco Juan Martínez Mojica, investigador en la Universidad de Valencia, encontró unas regiones del genoma de las bacterias de la especie Halopherax mediterraneae que se repetían a una distancia regular una de otra. Decidió seguir investigando en algo que, por aquel entonces, nadie apostaba por investigar. Lo que allí encontró fue un sistema de defensa bacteriano contra los virus capaces de atacarlas. Los virus, millones de veces más pequeños que las bacterias, se unen a la superficie de estas e inyectan su material genético directamente en su interior, utilizándolas como una fábrica de proteínas. En ocasiones, las bacterias sobreviven al ataque gracias a unas regiones repetidas en su genoma llamadas CRISPR, del inglés Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas, capaces de almacenar parte del material genético del virus. Con ello, las bacterias desarrollan una memoria contra esos virus mediante la inserción del material genético vírico en su propio genoma. La próxima vez que la bacteria se exponga al virus, lo recordará y se defenderá mucho más rápida y eficazmente, ya que el ADN vírico guardado generará guías de ARN que podrán unirse al genoma del virus y combatirlo. Este proceso activa una enzima llamada Cas9, una endonucleasa capaz de, literalmente, cortar el ADN vírico. La verdadera revolución tuvo lugar cuando se comprendió que Cas9 se puede programar para generar un corte guiado en el ADN. En agosto de 2012,
La química estadounidense Jennifer Doudna y la microbióloga y bioquímica francesa Emmanuelle Charpentier publicaron un artículo en la revista Science en el que demostraban que si generamos un ARN que luego unimos a Cas9, esta enzima buscará en el ADN la secuencia complementaria para recortarla. Como el ARN se genera en laboratorios de manera que sea complementario a la secuencia de ADN que queramos modificar, podremos dirigir estas tijeras a voluntad. En realidad, lo que hacemos es sencillamente cambiar el material genético del virus por otro que no sea de utilidad. Como consecuencia, Cas9 con el ARN sintetizado se dirige a la zona de ADN que nos interesa generando un corte de doble cadena. Este corte es unido de nuevo por la célula, utilizando uno de los mecanismos de reparación de los que ya nos hemos referido con anterioridad. Además, este método también puede servir para introducir un fragmento de ADN de interés en una región específica. Para ello debemos introducir en las células el fragmento que queramos insertar, incluyendo en el ARN que se une a Cas9 la secuencia adecuada para que inserte exactamente las bases complementarias para que en el ADN de la célula se produzca la proteína deseada. El hecho de conseguir corregir una mutación directamente en el ADN sin la necesidad de administrar genes exógenos elimina también el problema de la regulación de la expresión. Debemos tener en cuenta que no todo reside en la lectura de los genes, en su descodificación a proteína, sino que los genes suelen requerir un fino control de su expresión, necesitando niveles muy regulados de producto génico. Este es el caso de la beta-talasemia, una enfermedad de los glóbulos rojos en los que no se sintetiza correctamente una de las cadenas que componen la hemoglobina, la B-globina. La hemoglobina se compone por dos cadenas, la A-globina y la B-globina, las cuales se unen en proporción 1:1 para formar una hemoglobina funcional. Con niveles más bajos de B-globina, la hemoglobina resultante no libera oxígeno de forma eficiente en los tejidos, presentándose problemas de hipoxia. La expresión del gen de la B-globina insertado requiere, para curar la enfermedad, un control exacto de su producción, que debe ser igual al de la B-globina, lo que precisa un fino control de la expresión génica que ha impedido hasta el momento la consecución de progresos significativos en la aplicación de la terapia génica a esta enfermedad sanguínea. También aquí, la llegada de CRISPR ha revolucionado el modo que tenemos de entender la terapia genética, pasando de suministrar genes a modificar, a sanar los que ya tenemos. En la actualidad, ya existen varios ensayos clínicos con CRISPR para recuperar la forma original de la B-globina en los glóbulos rojos mediante la manipulación de células madre hematopoyéticas con CRISPR, lo que elimina el problema de la precisión a la hora de regular la cantidad, ya que de este asunto se encargan las secuencias genómicas adyacentes a el gen, los promotores. La irrupción de CRISPR ha supuesto un impresionante avance para la biomedicina molecular, ya que permite editar el ADN de las células de cualquier organismo, incluidos los humanos. Las primeras pruebas efectuadas con animales apuntan a que esta técnica pronto será utilizada de manera importante a nivel clínico, abriendo al mundo la capacidad para corregir defectos genéticos producto de mutaciones causantes de enfermedades muy graves. Hacia el final de las enfermedades genéticas. Poco tiempo después de descubrir la posibilidad de programar CRISPR-Cas9 en los laboratorios, los científicos demostraron su potencial en terapia genética tras cortar y deshacerse del ADN del virus del SIDA, el VIH, que infecta los linfocitos T en humanos. El experimento fue realizado en células en cultivo y pronto pasó a ser realizado con animales de laboratorio, en los que se consiguió inhibir la replicación del virus gracias a un corte estratégico en su material genético. Tan solo un par de semanas después de la terapia, el nivel de virus bajó drásticamente en los animales tratados. Actualmente ya se están desarrollando potentes antivíricos basados en la técnica CRISPR-Cas9 que prometen corregir problemas como la fibrosis quística, la hepatitis B, el herpes o el SIDA en un futuro nada lejano. Las aplicaciones en las que podemos pensar son innumerables. De hecho, en 2016 se publicaron simultáneamente 3 trabajos en los que se decía que CRISPR-Cas9 podría recuperar parcialmente la capacidad de contracción de los músculos perdida en la distrofia muscular de Duchenne. Esta enfermedad se produce por mutaciones en el gen de la distrofina, uno de los genes más grandes conocidos, con 79 exons.
La mayoría de las mutaciones que afectan al gen provocan un cambio en el patrón de lectura, generando una proteína aberrante con un codón de stop prematuro. Los ensayos con CRISPR en los que se restablece parte de la funcionalidad de la distrofina se basan en la eliminación completa del exón que porta la mutación. Así, el ARN resultante carecerá de esa región exónica, pero conservará la pauta de lectura correcta en el resto de la proteína. Otras estrategias han conseguido reparar la mutación por completo, mediante el uso de una plantilla de ADN a partir de la cual corregir. De momento, estos procedimientos únicamente se han realizado con animales de laboratorio, aunque es solo cuestión de tiempo para que su aplicación se realice en humanos. La tecnología CRISPR-Cas9, no obstante, ya ha llegado a la terapia con humanos. En agosto de 2016 unos laboratorios de China llevaron a cabo el primer tratamiento de este tipo con pacientes de cáncer de pulmón. El experimento se basaba en potenciar el sistema inmune. Para ello se extrajeron células inmunes del paciente para cultivarlas ex vivo, que, como hemos visto, da mejores resultados. En ellas se realizó un corte dirigido en su genoma, en todas el mismo, que eliminaba la expresión de la proteína PD1, la cual es capaz de frenar el ataque del sistema inmune a agentes externos. Eliminando este punto de freno, las células son capaces de atacar al tumor de manera mucho más eficiente, tras su inyección nuevamente en el paciente. Esta terapia consiguió reducir eficientemente el tamaño del tumor. La lista de enfermedades genéticas que podríamos llegar a tratar con CRISPR es enorme: hemofilia, Huntington, fibrosis quística, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 1 e incluso daltonismo, y todo porque existen muchas enfermedades causadas por un único cambio en la secuencia de nucleótidos del ADN. En esa molécula con 3.200 millones de letras, un pequeño cambio de una G por una A, o de una T por una C, o cualquier otra posibilidad. Una deleción o pequeñas inserciones puede llevarnos a una enfermedad en ocasiones mortal. Es por ello que la posibilidad de editar nuestros genes para mantener una lectura óptima se presenta como una prioridad para asegurar un futuro libre de enfermedades genéticas. El envío de CRISPR al interior celular. El sistema CRISPR-Cas9 ha revolucionado a todas luces la investigación biomédica. Sin embargo, es un sistema bacteriano situado en el genoma de estos organismos procariotas, por lo que uno de los mayores obstáculos que se está encontrando para su correcto desarrollo es el método de transferencia a células humanas. Nuestras células no cuentan con ningún tipo de proteasa similar a Cas9, por lo que de alguna manera debemos transferirlas al núcleo de estas. Uno de los sistemas más utilizados hasta la fecha para transferir genes a células en un organismo vivo es el uso de virus, concretamente adenovirus, como vectores y, en concreto, de los adenovirus. Estos virus, en condiciones naturales, son los causantes de patologías frecuentes como el resfriado común. Una de las ventajas de encapsular genes dentro de adenovirus para que los integren en las células diana es que pueden transferir grandes porciones de ADN a casi cualquier célula. Además, estos genes no se integran en el genoma de la célula hospedadora, por lo que no hay peligro de que rompan la pauta de lectura de algún gen esencial para el correcto desarrollo celular. Esto puede suponer una desventaja, ya que al no integrarse el gen de interés en los cromosomas celulares, se pierde en la primera división celular. Además, este tipo de virus genera una fuerte reacción inmunológica en los pacientes, por lo que su uso parece cada vez más problemático. Las técnicas futuras apuntan a un cambio radical en los vehículos de transferencia de genes. En este sentido, ya hay numerosos equipos de investigación mirando al horizonte futuro y desarrollando nuevas técnicas de transferencia de genes. Uno de los ensayos más exitosos es el que ha utilizado nanopartículas lipídicas para transferir los componentes del sistema CRISPR-Cas9 de una manera muy eficaz a células del hígado. Un equipo de investigadores, asentado en China, ha logrado englobar en nanopartículas de grasa el ARNM de Cas9 y el ARN guía capaz de dirigir la proteasa Cas9 al gen PCSK9, un gen alterado en la hipercolesterolemia familiar. Las pequeñas nanopartículas logran transferir muy eficazmente estos ARN al interior de las células hepáticas, donde se expresa PCSK9, una proteína implicada en la captación de LDL, Low Density Lipoprotein, por parte de las células. El LDL,
denominado colesterol malo, es el que se encuentra aumentado en la hipercolesterolemia familiar. En algunas familias, el problema de esta enfermedad reside en mutaciones de ganancia de función de PCSK9, por lo que reduciendo la cantidad de esta proteína disminuirá el nivel de colesterol. Es por ello que el ARN guía está específicamente diseñado para cortar PCSK9, provocando lesiones que alteran la pauta de lectura a partir del corte. No es descabellado pensar que el futuro de la biomedicina molecular pasa por la utilización de CRISPR/Cas9, una tecnología impensable sin un profundo conocimiento de nuestro ADN y las leyes y códigos que lo gobiernan. Sin embargo, en ocasiones la investigación no solo quiere comprender las actuales leyes, sino que busca también cambiar las reglas del juego. Una vez que hemos comprendido cómo funciona el código que gobierna nuestro genoma, la ciencia ahora reta a la naturaleza añadiendo caracteres para formular un código distinto, incrementando así su complejidad. Quizás estemos en los albores de construir nuevas leyes que gobiernen la vida. Retando a la naturaleza, un código genético artificial. Toda la vida que conocemos sobre este planeta se gobierna por 4 letras, tripletes de nucleótidos. La evolución ha seleccionado de manera apabullante este tipo de código vital en detrimento de otros que hayan podido surgir, evidentemente, sin tanto éxito. Estamos en un momento en el que conocemos el lenguaje, sus lecturas y su mecanismo de edición. Pero ¿qué pasa si modificamos el código, si introducimos nucleótidos artificiales? Esto ya se ha realizado en laboratorios. A los 4 nucleótidos conocidos se les han añadido 2 más, artificiales, formados por bases hidrófobas. Ejemplificadas por el par formado entre D5S y CS, y DNAM, D5S y CS-DNAM, que pueden incorporarse a la replicación y ser transcritos in vitro. El responsable de esta modificación fue Floyd Romesberg, del Instituto de Investigación Scripps de California, quien quiso demostrar así que es posible expandir la codificación de la vida más allá del punto al que llegó la evolución. De ese modo logró una bacteria que podía incluir sin mayor problema los nucleótidos no naturales en su ADN y copiarlos generación tras generación. Este es solo un ejemplo de la potencialidad de conocer y expandir el alfabeto de la vida, ya que nos permitiría crear nuevas formas vivas cuyo ADN se escriba y programe como el sistema operativo de un ordenador. Pero la idea va más allá, no solo podemos integrar nuevos nucleótidos en el ADN, sino llegar también a fabricar proteínas que tengan en su estructura nuevos componentes que no se encuentran en la naturaleza. En definitiva, el conocimiento del código de lectura del ADN, la generación de herramientas para copiarlo y editarlo, así como la capacidad de introducir nuevas letras en el lenguaje celular son elementos que hacen que el futuro de la biomedicina tenga que pasar por la aplicación de las recientes técnicas de la genética molecular, entrando en un ámbito lleno de retos en el que el conocimiento y la imaginación podrán modificar y reprogramar la expresión genética de las células, lo que sin duda nos permitirá liberarnos de muchas enfermedades que actualmente no tienen solución, y quizá también diseñar a voluntad, al menos moldear, nuestra información genética. Sanger, padre del método de secuenciación. En 1980, el bioquímico británico Frederick Sanger obtuvo el Premio Nobel de Química por sus contribuciones acerca de la determinación de secuencias de bases en ácidos nucleicos. No era su primer Nobel, en 1958, y en la misma categoría, recibió otro por su trabajo sobre la estructura de las proteínas, en especial la insulina. Todo un logro, pues desde que estos premios se instituyeron en 1895, solo 4 personas han sido distinguidas con 2. Nacido en Gloucestershire en 1918, Sanger tuvo como primera vocación la medicina. Todo cambió durante su etapa de estudios en el St. John's College de Cambridge, donde tuvo la oportunidad de asistir a las clases de algunos de los mejores bioquímicos de la época, como Sir Frederick Gowland Hopkins o Malcolm Dixon. En 1943, el mismo año en que se doctoró, empezó a trabajar en el Departamento de Bioquímica de Cambridge. Fue en él donde sus investigaciones fructificaron en el descubrimiento de la secuencia de las proteínas, paso previo a una de sus aportaciones más importantes, el descubrimiento de la secuencia de la insulina. Igualmente,
Sanger contribuyó a determinar la secuencia de nucleótidos del ADN. El método que ideó a tal fin y con el que consiguió la secuenciación completa del virus bacteriófago 0-X174 se basaba en incorporar en la síntesis de la hebra de ADN nucleótidos con marcas de fósforo radiactivo que se podían leer en una placa de radiografía. En pocos años, la técnica evolucionó para incorporar marcas fluorescentes legibles con un láser. Estos descubrimientos revolucionaron la manera de entender el ADN y las enfermedades asociadas, y posibilitaron el arranque del proyecto Genoma Humano. Una vacuna para la hepatitis B. Las vacunas se basan en la capacidad de memorizar que tiene nuestro sistema inmune. De lo que se trata es de cultivar in vitro microorganismos patógenos atenuados o fragmentos del mismo para luego inocularlos en el organismo a fin de que éste aprenda a reconocerlos como patógenos. El virus de la hepatitis B, sin embargo, no crece fuera de ningún organismo, por lo que no se podía manipular para generar vacunas. La solución llegó con el ADN recombinante, una técnica que permite transferir genes del virus de esa enfermedad, genes que codifican para antígenos y, por lo tanto, producen respuesta inmune, a organismos de fácil crecimiento como bacterias. De ahí, de la combinación de genes de dos organismos diferentes, deriva el nombre de recombinante. Una vez se ha introducido el gen de la hepatitis B en una bacteria, esta comenzará a expresar las proteínas. En la actualidad, las bacterias se cultivan en grandes tanques que permiten la producción a escala industrial del antígeno de la hepatitis B, el mismo que una vez purificado se inocula en el organismo. Curar los genes utilizando virus como vectores. El desciframiento del código genético ha abierto una nueva puerta a la biomedicina que hasta no hace tanto parecía impensable. Reparar o incluso sustituir las secuencias de genes defectuosas que provocan las enfermedades. De origen genético, y ello en las propias células del organismo afectado, como se observa en la figura. Es lo que se conoce como terapia génica. Aunque todavía no se ha desarrollado en todo su potencial, ya se ha demostrado su eficacia en muchos casos. Las grandes impulsoras del CRISPR. La francesa Emmanuelle Charpentier, directora de un laboratorio de investigación en la Universidad de Umeå, Suecia, y en el Centro Helmholtz para la Investigación de Infecciones, Alemania, y la estadounidense Jennifer Doudna, profesora en la Universidad de California en Berkeley y directora de su propio laboratorio en el Howard Hughes Medical Institute, EEU. Publicaron en 2012 un artículo en el que describían una técnica, el CRISPR-Cas9, para editar genes que iba a revolucionar el campo de la biomedicina. En realidad, su descubridor fue el científico español Francisco Juan Martínez Mojica, pero fueron ellas quienes consiguieron programar en el laboratorio los lugares precisos de corte de Cas9, es decir, en qué lugar exacto del genoma añadir o quitar material genético. En la actualidad, Doudna y Charpentier trabajan con el apoyo de importantes inversores y laboratorios para desarrollar futuras aplicaciones médicas de esa técnica.